Buen día. Un saludo a los asistentes y a los organizadores de esta jornada. Espero que con esta pequeña grabación casera pueda pues transmitiros lo que es la experiencia Monte Cavalar en Galicia. Estamos en la zona centro-occidental de Galicia, a 20 kilómetros de Santiago, y nuestra experiencia, nuestra gestión se desarrolla sobre un macizo prelitoral, son 600 hectáreas, un macizo prelitoral que por lo tanto tiene unas buenas características, una temperatura suave, un régimen de precipitaciones bueno, elevado, incluso muy elevado. En el año 2010 tuvimos 2.700 mililitros de precipitación media acumulada, lo que ya es un problema realmente. Y en todo caso, pues estos datos permiten que tengamos una capacidad de fijación de biomasa extraordinaria, es una riqueza. Tenemos estaciones en las que hemos medido 15 toneladas de materia seca por hectárea año. Eso es extraordinario. En todo caso, la especie dominante a nivel vegetal es Otoxo, Ules europeus y Ules gali. Son las especies dominantes. Y tenemos también un régimen de vientos intenso asociado a esas precipitaciones, una humedad relativa muy elevada, 6 meses con una humedad relativa superior al 90%, y este dato nos crea una sensación térmica negativa a pesar de que las temperaturas no sean muy bajas. Ese es un problema para el ganado. En todo caso, ¿por qué surge la experiencia Monte Cavalar? Porque esto es el reino del minifundio, tenemos un problema de minifundio muy acentuado, las parcelas de nuestro monte tienen como media 1.200 metros cuadrados, con unas pendientes superiores al 30%, lo que las hace hoy impracticables. Tenemos, además del minifundio, el problema del abandono, que se han retroalimentado abandono y minifundio. A partir de los años 60, lo primero en el proceso de abandono rural, lo primero que se deja es el monte, evidentemente. Y tenemos como consecuencia de eso el problema muy grave de los incendios forestales a partir de la década de los 70. Nuestro monte, cada 4, 5, 6 años, ardía cíclicamente hasta que empezamos nuestra experiencia. Por lo tanto, Monte Cavalar surge para gestionar el abandono, el minifundio y adelantarnos al problema del fuego, subvertir el ciclo del fuego, del incendio. Y nos reunimos en el año 2006, propietarios, en asambleas parroquiales, y decidimos hacer una intervención. Y buscamos la fórmula jurídica de la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, existente tanto en la Ley de Cooperativas de Galicia como en la Ley de Cooperativas española, porque era justo lo que permitía la participación proporcional a su tierra, a su propiedad, la participación de todos los propietarios, de los vecinos, de aquellos que quisiesen colaborar, de aquellos que quisiesen capitalizar, porque también hay que capitalizar. Y entonces esa fue la fórmula y los objetivos. Hay un otro objetivo, evidentemente, que es también obtener pues una producción, mayor o menor, una producción de nuestros recursos naturales, esos recursos que se dejaron de aprovechar y que tradicionalmente permitieron que Galicia tuviese una densidad de población importante, porque los montes, a pesar de tener una superficie agraria útil muy pequeña, el 20% en Galicia, nuestros montes eran un complemento. Extraíamos el abono para nuestros agros, para la superficie agraria, y además, en primavera, verano, otoño, aprovechábamos sus pastos. Llevábamos el ganado al monte, pastaba en primavera hasta el otoño, y cuando el tojo, la especie dominante de nuestro monte, escapaba, lignificaba y escapaba ya a la capacidad de aprovechamiento del ganado, se cortaba, se desbrozaba y se llevaba como fertilizante para los campos. Este era el sistema tradicional. En todo caso, somos un país de
cultura de intensivo, no de extensivo, y el ganado en el invierno quedaba en las casas. Nuestra idea era hacer un aprovechamiento similar al tradicional, pero ya con el ganado permanentemente todo el año en el monte. Y ahí fue un problema, lo que comentaba antes, ese régimen de precipitaciones intensas con vientos, humedades muy elevadas. El invierno nos castiga mucho el ganado. Pero bueno, vayamos a lo que es entonces la explotación, la gestión, el modelo de gestión de Monte Cavalar. Y sigo un poco este esquema que tenemos aquí. Elaborados Monte Cavalar: salchichón, cecina, lomo embuchado, cremas elaboradas con castaña y con carne, de Potro Galego de Monte, nuestra marca, Potro Gallego de Monte. También tenemos ganado vacuno, también tenemos terneros, evidentemente, pero porco celta, cerdo celta, también en extensivo, pero digamos que lo que nos singulariza más es el ganado equino. A pesar de que tenemos Galicia ganado equino en el monte de siempre, gestionando ese tojo, es la especie que mejor gestiona, aprovecha el tojo, a pesar de eso hemos perdido el hábito de consumo. Hoy no consumimos carne de caballo. Por eso nosotros vimos que a través de elaborados podíamos familiarizar al consumidor con la carne de caballo. Y entonces hicimos este esquema que muestra perfectamente toda nuestra filosofía, la gestión que estamos haciendo, nuestros objetivos. El pastoreo extensivo en los montes gallegos hoy debe suponer el aprovechamiento del tojo, la especie vegetal dominante, y es nuestro principal recurso natural y renovable. Además, con este aprovechamiento estamos realizando una función ambiental, porque estamos evitando los incendios forestales. De hecho, en Monte Cavalar llevamos 10 años sin un incendio forestal. Esa es una importante función ambiental, pero también al romper esas masas monoespecíficas de tojo, facilitamos la biodiversidad, algo que hoy es muy apreciable y es motivo de visitas en nuestro monte. Además, hay otra satisfacción, y es que nuestra carne se produce con huella de carbono cero, huella hídrica cero, incluso podemos hablar de huella negativa, porque al producirse incendios forestales hay una importante liberación de CO2. Al evitarlos y al empradecer, al producir el efecto de recuperación de hierba en el monte, estamos haciendo captura del CO2, de forma y además en extensivo no tenemos una serie de gastos asociados de compra de piensos, de todo un proceso de producción industrial. Evitamos todo eso de forma que la huella de carbono es cero o es negativa. Únicamente tenemos huella de carbono en el proceso final de sacrificio y ya de transformación y comercialización. Además, la carne de caballo, cualquier carne de extensivo es una carne siempre más saludable, sobre todo porque precisamente tienen un equilibrio en las grasas, el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Cuanto más se produce en extensivo, mayor es la proporción de los omega 6 de los omegas 3 con los omega 6. De forma que se produce la mejor carne, pero que además la carne de caballo, nosotros hemos en ese sentido hecho trabajos, los hemos publicado. La carne de caballo es la carne, desde luego, con las mejores propiedades, muy interesante para dietas de alto rendimiento, para gente mayor, para diabéticos, para gestantes, para madres, para atletas, y bueno, y para cualquiera. Y en todo caso, como esa idea de la carne más saludable, porque es más baja en calorías, en grasas, tiene más proteína, el omega 3 y el hierro que comentaba hace un momento. Bueno, pues esto es la síntesis de Monte Cavalar. Podemos aprovechar nuestros recursos naturales, con nuestros recursos naturales podemos obtener un producto. Nuestro ideal es la venta en el mercado de cercanías, precisamente para evitar lo que comentábamos, incrementar la huella de carbono, y
conseguir el alimento más saludable, el alimento idóneo para nosotros mismos. De hecho, la mayor parte de nuestra producción es absorbida por parte de nuestros socios. Hablamos de minifundio, de parcelas muy pequeñas, por lo tanto hablamos de muchos propietarios. Somos 360 socios para estas 600 hectáreas, y la mayor parte, digo, pues se absorbe en nuestra localidad. Bien, creo que estoy en el tiempo, más o menos es una síntesis de nuestra experiencia, y en todo caso pues se puede ampliar a través de la página web o incluso del Facebook, a pesar de que los movemos muy poco. Realmente pues necesitábamos más horas para poder atender satisfactoriamente a todo lo que hemos creado e innovado con nuestra experiencia. Un saludo de nuevo, buen día y que tenga el mejor suceso esta jornada.